Bien, entonces procedemos a modificar. Acá vamos a ingresar directamente desde el botón y vamos a colocar el siguiente código. Acá vamos a dividir en dos partes. La primera, que sería la entrada, y esto va a ser igual a mi plantilla. Plantilla punto, la coloco inputs, ¿no? Bien, eso para la entrada. Voy a copiar esto acá y cambio. Esto ya sería salida, pero ya no sería inputs, sino outputs, ¿no? Vamos a copiar. Output. Bien, entonces esas dos. Acá vamos a declarar primero una variable como dim y lo vamos a llamar de forma general. En este caso, como son tres variables, lo voy a llamar variable y entre paréntesis voy a colocar el número de variables. Tengo tres. Esto va a ser as string. Bien, entonces lo que voy a realizar ahora es desglosar mis variables. Bien, acá voy a colocar mi primera variable que sería 0. Esta va a ser igual a la entrada. Le voy a dar un punto y acá voy a seleccionar lo que me está recomendando el programa, ¿no? Que es esta. Bien, y acá entre paréntesis voy a colocar 0. Realizo lo mismo para mis siguientes variables que son 2, 1, 2 y voy modificando esto. Sería 1 y 2. Lo mismo acá, 1 y 2. Bien, ya tengo eso, ¿no? Entonces, ahora los valores que se van a ingresar a la plantilla, lo voy a definir así, colocando plantilla punto set real value, esta de acá, la primera. Bien, y entre paréntesis voy a ir colocando lo siguiente. Primero voy a colocar mi variable, voy a colocar coma, voy a decir que me ingrese el valor y entre paréntesis voy a colocar el text box donde voy a introducir el dato. En este caso es el text box 1. Acá le colocamos punto text, le damos una coma y acá entre comillas colocamos la unidad. En este caso la primera es longitud, voy a colocar metro. Bien, lo mismo para las dos siguientes variables. Acá voy modificando 1, 2, textbox 2, textbox 3. Ya no es metro, es tonelada. Tonelada. Bien, entonces simplemente eso. Acá voy a colocar plantilla. Y esto, bueno, acá punto y voy a decir que se sincronice entre paréntesis. Entonces, eso para el ingreso de datos. Para el de salida. Bien, en el de salida vamos a realizar lo siguiente. Voy a declarar mediante dim. Acá, como son dos momentos, dos valores que me va a salir de la plantilla, voy a nombrarlo como momento 1, que sería el momento máximo por el camión Tridem. Y esto va a ser igual a la salida. Damos un punto y acá vamos a colocar esta que nos está recomendando, ¿no? Bien, esto colocamos paréntesis y 0, que sería el primer valor. Bien, también vamos a colocar dim y acá vamos a colocar m1, pero esta ya va a ser mi valor y esta va a ser igual. Bien, acá lo que nosotros vamos a hacer a la plantilla mediante el output real values, esta de acá, y vamos a decir que me almacene el valor m1. Bien, entonces ya tenemos esto. Realizamos lo mismo para m2.
Bien, voy a declarar mi variable m2. La posición ya es 1. Acá el momento m2 en valor va a ser m2, ¿no? Entonces ya tengo para los dos. Entonces acá puedo colocar como descripción. Estos son los resultados de salida de la plantilla. Bien, ahora voy a realizar lo siguiente. Voy a mostrar los resultados en los textbox. Bien, para eso voy a realizar lo siguiente. Voy a decir que en textbox, en este caso es el 4 y el 5. Entonces, textbox 4.text. Esto va a ser igual. Bien, porque acá vamos a colocar el valor. Estos valores que habíamos definido, ¿no? Para el primero voy a colocar el valor de M1. Le voy a dar un punto. Y acá voy a colocar el real resultado. Bien, le voy a dar un punto y acá voy a convertir la cadena en decimales. Y acá ya me está recomendando el programa y es esta, ¿no? Y acá entre paréntesis y entre comillas voy a colocar con F2, que es el número de decimales que me va a dar. Bien, realizamos lo mismo para el textbox 5, que me va a dar el resultado del valor de M2. Bien, entonces ya tengo hasta ahí lo que me va a mostrar los valores. Ahora, para las unidades, y eso lo vamos a mostrar en los labels. Habíamos dicho, no, tenemos aquí dos labels, el 8 y el 9. Entonces acá vamos a colocar label. Vamos, el 8 es esta de acá. Punto text. Bien, y esto va a ser igual a M1 valor, que es esta de acá, punto unidades. Bien, simplemente es esto. Voy a copiar esto mismo. Simplemente voy a cambiar label 9 y M2 valor. Entonces, simplemente es esto. Hasta ahí yo ya tengo ya el código, ¿no? Para poder ejecutar el programa. Bien, pero acá nos falta algo más. Lo vamos a colocar acá y lo vamos a, en este caso, sí, lo vamos a declarar como private. Bien, private sub. Acá vamos a colocar entradas. Bien, acá para cerrar esto tendríamos que tener un en sub. Bien, entonces las entradas. Tenemos el textbox 1, que va a ser punto enable, y esto va a ser igual a true. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos estos otros dos, el 2 y el 3. Bien, entonces ya tenemos eso. Verificamos y no tenemos ningún error. Cuando tenemos algún error, acá nos salta una línea roja, ¿no? Entonces quiere decir que está bien. Bien, entonces ahora vamos a verificar. Acá voy a borrar esto, el texto. Bien, y procedemos a verificar. Vamos a ejecutar. Bien, acá voy a minimizar esto. Voy a abrir mi plantilla. Vamos acá en escritorio. Esta plantilla. Abrir. Esperamos a que se abra. Bien, entonces, una vez realizado el código,
lo que tenemos que hacer es designar en la plantilla, ¿no? Bien, entonces voy a extender un momento esto acá. Vámonos a entrada. Selecciono estas tres y digo que son entradas. Asignar entradas. Bien. Y estas dos van a ser mis salidas. Asignar salidas. Bien. Verifico la lista. Y veo que está de la misma manera, ¿no? Bien, entonces lo voy a dar en guardar. Y procedo a ejecutar. Bien, acá vamos a colocar 7. Voy a colocar los mismos valores. 11.63. Y acá debería darme los resultados si yo le doy en el botón calcular. Entonces, calculamos. Bien, se han introducido los valores correctamente, las unidades también, y me ha dado los resultados correctos, ¿no? Vamos a modificar esto sin ningún problema y se actualiza. Entonces, hasta ahí tenemos ya el formulario trabajando bien, ¿no? Bien, esto lo voy a cerrar. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar una modificación. Lo voy a traer más acá. Y ahora vamos a introducir lo siguiente. Vamos a colocar un combo box para poder modificar cada unidad independientemente. Bien, entonces voy a copiar esto mismo. Bien, entonces acá, en el primero, vámonos en esta parte y buscamos los ítems, colección. Y acá vamos a colocar la cantidad de unidades que nosotros necesitamos. En este caso voy a colocar metro. Y esto también puedo colocar, ¿no? Le voy a dar en aceptar. En el siguiente, de la misma manera, puedo colocar en toneladas, kilogramos, kilonewton, demás. De la misma manera acá. Tonelada, kilogramo y kilonewton. Bien, le damos a aceptar. Bien, entonces volvemos al código. Y lo único que tenemos que hacer acá es modificar lo siguiente. Entonces vamos a hacer espacio. Y vamos a definir. Voy a copiar esto mismo. Dim, ahora voy a colocar unidades. Lo voy a colocar con U. Bien, también son 3 unidades las que voy a manejar. Y es de la misma manera este. Bien, entonces voy a desglosar acá. Voy a colocar de igual manera acá. Voy a colocar U0. Y esto va a ser igual a combo box. En este caso buscamos al 1, combo box 1. Punto. Seleccionar ítem. De acá. Bien. Realizo lo mismo para los otros dos. Bien, entonces esto sería 2 y esto, bueno, sería 1 y esto sería 2. Combo box 2 y combo box 3. Bien, y lo único que tengo que hacer es colocar esto en vez de esto. Esto es 1 y esto es 2. Bien, simplemente es eso. Bueno, probamos de nuevo. Corremos. Minimizamos esto. Ya tenemos las unidades. Abrimos el archivo. Y acá seleccionamos metros. Vamos a colocar kilogramos en esta vez. Bueno, esta vez kilogramos. 10, 14.52, 11.63. Bueno, esto serían toneladas. Bueno, vamos a manejar, es un ejemplo. Simplemente lo voy a dar en calcular. Y automáticamente
introducido, ¿no? Modifico en kilonewtons, 145. Acá también puedo colocar en kilonewtons, 111 o 110. Calcular. Y ya tengo los resultados, ¿no? Acá me está dando en joules. Y se está introduciendo correctamente las unidades. Bien, entonces de esa manera es como podemos realizar este formulario, ¿no? Bien, continuamos, vamos a realizar una modificación más.